Muy buenos días. Mire, Emilia siempre me saluda con mucha energía, pero a veces no los escucho a los demás. Buenos días. Eso sí, gracias Emilia, les estás dando ejemplo a los demás siempre. Bien, qué bendición poder estar reunidos nuevamente en la casa del Señor. Hay momentos difíciles que enfrentamos. Como familia espiritual nos dolemos cuando uno de los miembros se duele, ¿cierto? No perdamos nunca esa sensibilidad. Para algunos de nosotros puede ser más difícil el desarrollar empatía, porque a veces hasta nuestra estructura mental, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nos hace difícil identificarnos con el dolor de otros. Pero en el caso específico de Sofía, conociendo a Javier, a su padre, conociendo a la familia, a Jaime, a Verónica, pues es difícil no estar sintiendo empatía, y sobre todo para los que somos padres, ¿no? Los que hemos tenido hijos y que sabemos hay muchas expectativas alrededor de lo que significa un embarazo. Hoy día podemos mirar con asombro la fidelidad de algunas ecografías, ¿no? Hay unas ecografías ahora en 3D. Y creo que 4D y 5D ya se escuchan todos los ruidos y todo eso, ha avanzado mucho. Pero para los que somos de otra época y todavía teníamos esos ecosonogramas que uno empezaba a mirar ahí, ¿dónde es que está el bebé? Y se veía toda una cantidad de rayas y... No, pero ahí está, decía el ecógrafo, y uno, ¿pero en dónde? Era difícil a veces notarlo. Hoy cuando los podemos ver con tanta claridad, pues de todas maneras seguimos con la duda. ¿Y cómo va a llegar? ¿Cómo va a nacer? ¿Va a ser bueno el parto? Esos primeros días, no sé si alguno de ustedes se identifica como conmigo, que yo los primeros días siempre me quedaba mirando a ver si la guagua estaba respirando. Estaba uno ahí atento, y a veces en esos primeros meses de vida todavía como que respiran más lento, ¿cierto? Entonces uno se queda mirando con más atención. Ay, sí, se movió el pecho. No sé si alguno fue más habilidoso y le puso un espejito acá en la nariz, ¿cierto? Es otra forma, pero hay muchas preocupaciones alrededor de lo que significa el desarrollo y el crecimiento del bebé, así que acompañemos en nuestras oraciones a la familia, porque sabemos que en estos días, cuando están a la espera de los resultados, ¿cierto? De qué es lo que hay, de qué es lo que tiene. Bueno, es una oportunidad más para aferrarnos al Señor, para seguir clamando en oración con fe. De esa fe de la cual nos estaba hablando la semana pasada también Celindo, ¿verdad? Y cómo algunos podemos considerarlos de verdad como héroes de la fe porque enfrentan ciertas batallas de una manera en la que posiblemente nosotros no lo podríamos hacer. Yo me identifico entonces también con la circunstancia que están viviendo los padres de Sofía. Se me olvida el nombre de la mamá, ¿sí? Javier. Carolina, sí, lo tenía, no quería equivocarme, pero acompañémoslos en oración, ¿verdad? Constantemente, no nos olvidemos de ellos ninguno de estos días. Porque ahí cuando se empiezan a enfrentar estas situaciones, como bien lo decía, aparecen esos héroes de la fe que nos dan mucho ejemplo, que nos dicen con su testimonio que hay realmente valor en la palabra de Dios y en aferrarnos a las promesas que el Señor nos ha dado. Lindo ese hermoso cántico que entonábamos, puedo confiar en el Señor. Hace 2 semanas cuando las niñas nos estaban guiando. Él me va a guiar, Él me va a sostener. Seguir recordando eso. Él es el que nos puede mantener a flote cuando la tormenta está en lo más fuerte. Podemos seguir confiando en Él. Y confiamos en que el Señor tiene todo bajo control, que tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Ha sido expresado de una forma general. Hay una expresión general en la palabra de Dios que cabemos todos ahí. Él no quiere que se pierdan, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una expresión general, ¿cierto? Podemos decir que para toda la humanidad
el camino está abierto. Jesús es el camino, la verdad y la vida para que todos transiten por ese caminar. Pero también hay una voluntad muy específica para cada uno de nosotros. Y es en la intimidad, en nuestra relación con Dios, cuando podemos entender qué es lo que tú estás esperando de mí, Señor. Cuando hacemos nuestra oración de confianza y le decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, estamos confiando nuestro futuro al Señor. Y en ese proceso de lo que significa cumplir con el plan y el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, pues hasta el último de nuestros días estaremos cumpliendo con el plan y el propósito de Dios. Y de eso hemos estado hablando en las últimas semanas, cómo el discipulado nos muestra que hay un plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que estaremos desarrollando ese plan hasta el último día de nuestras vidas, sabiendo que Él es el que tiene el calendario, que sabe cuándo es que nos vamos, cuándo es que Él nos va a llamar a su presencia. Pero mientras tanto, mientras que estemos aquí sobre la faz de la tierra, hay un plan para cumplir y vamos a seguir desarrollando ese plan, en ocasiones hasta en contra de nuestra propia voluntad, porque a veces uno quiere irse para allá y el Señor se encarga de voltearle la mirada, de voltearle la cabeza, de reconvenirlo, de otra vez orientarlo. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Jonás. Jonás nos enseña cómo alguien que tiene mucha determinación puede decir, Dios, tú quieres que yo vaya para Nínive, pero yo me voy para el otro extremo. ¿Y de dónde lo sacó el Señor? Del vientre de un gran pez. Y yo me imagino que esa expresión que tal vez, no sé si a ustedes, pero me dificulta muchas veces decirlo, pero esa vomitada del pez, es como grotesco la palabra, ¿no? Solo me pongo a imaginar a Jonás cómo salió a esa playa donde lo dejó ese gran pez. Bueno, ¿y ahora para dónde voy? Para donde el Señor me mandó. Y esa clase de situaciones a veces nosotros las enfrentamos, ¿cierto? En las que como que de cabezas duras seguimos caminando para donde no debemos ir y el Señor se encarga de reconducirnos. De pronto no a través de un gran pez, pero puede ser que de formas que resultan a veces más fuertes y más dolorosas. Es el trato del Señor en donde podemos nosotros encontrar que en sus manos hay plan y propósito. Hemos hablado entonces del alfarero y creemos que el alfarero, esto está sin pilas, así que no va a cambiar. Gracias, Joan. En el trato del alfarero nosotros vemos por qué podemos entender que la transformación en la que estamos, que es de día a día, es misericordiosa, es bondadosa. No es una mano que castiga por castigar solamente, es una mano que moldea, y esa es la mano de Dios. No es sentir solamente que estamos siendo maltratados, sino al contrario, que estamos en el trato del Señor. Y en esa transformación estamos viviendo día a día nuevas oportunidades de cambiar nuestra manera de pensar. Porque como dijo el apóstol Pablo, si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. A veces nosotros queremos cambiar la manera de vivir, pero sin hacerle el tránsito a la mente. Pero no es así. Cuando el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados, sean renovados en su manera de pensar, en su pensamiento, es porque ese es el primer paso para poder vivir realmente un cambio. Las personas que están haciendo cambios en sus rutinas de vida, no es solamente poner la alarma en otro horario, es tomar conciencia de por qué yo necesito hacer este cambio. ¿Por qué en vez de dormir 1 hora más necesito levantarme 1 hora menos? No es el reloj el que va a hacer el cambio. El
El reloj que marca la alarma para despertarte debe ser una consecuencia de una manera de pensar, de una transformación de la mente. Y el Señor va transformando nuestra mente para que podamos cambiar también nuestra manera de actuar. Es un proceso. Anoche, por ejemplo, en la reunión de varones teníamos a uno de nuestros participantes, y no hay necesidad de decir el nombre, solo los que estuvieron ahí van a saber quién fue, pero nos reconocía que en la pasada reunión para él fue un cambio en su manera de ver las cosas, un texto que seguramente ya lo había leído muchas veces, ya lo había escuchado muchas veces, ya hasta él lo habría podido predicar seguramente, pero llegó un momento en el que, como que le llegó, esto es nuevo para mí, aunque lo he escuchado muchas veces. ¿Les ha pasado con la palabra de Dios? Que aparece algo nuevo, aunque lo hemos visto muchas veces. Una oportunidad de transformación. Una nueva oportunidad que el Señor nos da para cambiar nuestra vida. Empezando por la manera de pensar. ¿Cómo lo va a llevar a cabo nuestro hermano? Pues será el proceso en el que él se encuentre también de discipulado con el Señor, donde el Espíritu Santo le va a seguir hablando, le va a seguir mostrando por qué es necesario ese cambio, por qué es necesaria esa transformación. No es fácil, en ocasiones ese proceso transformador es un moldeamiento que, como veíamos en uno de los devocionales de esta semana, se asemeja un poco a lo que es el tratamiento que se le da al oro. El oro, para los que han visto una pepita de oro, no es tan amarillo como cuando ya hace parte de un aro, de una cadena o de un anillo. Al principio puede ser hasta medio negro, muy oscuro, pero es un proceso de refinamiento el que lo lleva hasta ser realmente tan brillante que, como decía el devocional, logre reflejar el rostro del que está haciendo el trabajo, del orfebre. Es como se le conoce al artesano que trabaja el oro. El devocional era muy lindo porque decía que, si alguno lo recuerda, que es cuando podamos vernos también nosotros reflejados en la imagen del Señor. Cuando el proceso de purificación va a estar completo. Para que ya no sea oro con impurezas, no sea oro mezclado con hierro, no sea oro mezclado con tierra. Hay un proceso de purificación. Hay un proverbio, Joan, por favor, que nos recuerda lo que significa esto. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Para los metales preciosos hay una labor, ¿cierto?, de decantación, donde la plata también se va a limpiar de impurezas. La hornaza, que es el horno en donde se calienta a gran temperatura el oro, nos muestran, son los metales por los cuales, no tiene las baterías, son los metales por los cuales nosotros podemos purificar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es realmente el Señor el que tiene un plan y un propósito con todo lo que sucede, con las pruebas que enfrentamos, con las dificultades, con las situaciones, con las circunstancias en las que nos encontremos. El Señor es el que prueba y sabe y conoce realmente el porqué y el para qué de las cosas. Y por eso, cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, debemos seguir confiando que cuando tenemos un texto para estudiar, el Señor tiene un propósito a través de ese texto. Con cada uno de ellos, así sea un versículo. El devocional de cada mañana que compartimos tiene la gran bendición de que es cortito, pero profundo. Y va a ser cada vez más profundo en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón
para que la palabra haga la obra completa. Y por eso la invitación es a seguir reflexionando en cómo la palabra de Dios nos está llevando a un análisis de la vida, de cómo vivimos y cómo estamos de alguna manera desarrollando el plan que el Señor tiene general para todos sus hijos. Eso lo hemos visto entonces en las semanas anteriores, contemplando para qué es el discipulado y cómo ese discipulado se puede ver reflejado de una forma especial en las diferentes áreas en que la iglesia desarrolla su ministerio. Pero lo que queda claro es que somos seres relacionales, Joan, porfa. Y en eso nosotros entendemos que tendremos que relacionarnos siempre con otros, nos guste o no, seamos más sociables que otras personas o no. Algunas personas entonces se les reconoce como extrovertidos y otros como introvertidos, teniendo en cuenta que la manera de ser de cada uno de nosotros es tan diferente. Algunas personas contemplan lo que otras personas hacen como imposible, pararse enfrente de una multitud, hablarle a una cámara, que le hagan una entrevista. Ha pasado que no se han dado cuenta ustedes, están en los noticieros, en la calle, están haciendo preguntas y le ponen el micrófono enfrente a una persona y lo escabulle porque no se siente con la capacidad de dar una locución, de dar una respuesta a una pregunta. Somos muy diferentes. Hay personas que le ponen el micrófono enfrente y hay que callarlos. Se sueltan, se explayan, sienten la confianza y la tranquilidad. Y eso es una muestra de cómo somos tan diferentes, pero en algo en lo que somos todos iguales es en nuestra necesidad de relacionarnos. A gran escala, a menor escala, pero necesitamos relacionarnos. Hablábamos de esto hace 15 días con la realidad de que un bebé, una guagua humana no puede subsistir por sí misma. Hay especies de animales que nacen absolutamente solos. Sus madres ponen un huevo y se van. Lo dejan ahí cubierto a lo que sea la suerte de ese pobre animalito. Estoy recordando en este momento, por ejemplo, las tortugas. ¿Han visto cómo las tortugas vienen, la madre desova, pone una cantidad de huevos, la tapa con tierra y con arena y a la vuelta de unas semanas nacen y empiezan esas tortuguitas a salir solitas a buscar el agua? No salen hacia la tierra, salen hacia el agua, independientes. Ahí vienen y se las almuerzan algunas gaviotas y vienen otros depredadores, pero ellas saben que tienen que llegar al agua y en el agua van a tener otras posibilidades de vida, ¿cierto? Imagínense un bebé humano que nace y no tiene nadie al lado. No subsiste. Aunque nos digan en la mitología romana que Rómulo y Remo fueron alimentados por una loba, es muy mitológico definitivamente. La loba se los habría almorzado. Muchas gracias, Marquitos. Señor te bendiga. Ya te proveyó la mayor bendición, que es a Marita, una buena esposa. Ya, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué tenemos nosotros que reconocer? Que nos relacionamos unos a otros en diferentes escalas y en diferentes momentos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahí es donde debemos reconocer que a veces, y en ese proceso y en esa relación de padre e hijo espiritual, el apóstol Pablo le está recordando a Filemón que de la misma manera en la que esa relación se nutrió, y ahora esa relación pasó a ser la relación de Pablo con Onésimo, ahora cuando volviera Onésimo a la casa, entre Onésimo y Filemón debía existir la misma relación.
Tú te me debes, le dice Pablo a Filemón. Y el valor de lo que está diciendo ahí es tan profundo que se asemeja a la relación que podía existir entre un amo y un esclavo. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón es: tú eres mi esclavo también. Imagínense. Y en esa relación espiritual que se dio entre Filemón y Pablo, se debe basar la nueva relación entre Filemón y Onésimo. Hoy nosotros lo vemos como como no existe la esclavitud, no le podemos ver lo profundo, el significado tan poderoso que hay, que el apóstol Pablo le haya dicho a Filemón: cuidado con Onésimo, ya no es un esclavo común y corriente, ahora es tu hermano. Y la forma en la que debes tratarlo es la misma forma en la que yo te traté a ti. La estratificación y la escala social se derrumbó en esta carta del apóstol Pablo. Las mujeres son dignificadas, son saludadas desde el principio, desde el primer versículo. Y nosotros podemos ver que la relación entre un esclavo y su amo es tan cambiada y tan transformada que ahora deben tratarse como hermanos en la fe unos a otros. Y esto para mí es supremamente importante, porque el discipulado, como nosotros lo estamos tratando de contemplar, requiere una transformación primero de nuestra mente, pero también tiene que cambiar la forma en la que actuamos. Porque en ocasiones nosotros hemos quedado pegados en una forma, en un sistema, en una tradición, en una cultura eclesial, o sea, una cultura de iglesia, que nos hace pensar en el discipulado como un curso, como un libro, como un programa, y se nos olvida que el discipulado es la vida. Y es una vida que contempla hasta el inicio de la vida, el engendrar. Como parte de lo que nosotros tenemos el privilegio de vivir y de disfrutar. El ver que otra persona que no conoce al Señor abra los ojos espirituales y sea transformada por el poder del Evangelio. Aquí es donde nosotros debemos empezar a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor nos cambie completamente. Y dejemos de ver el discipulado como algo que hacen solo unos pocos y entendamos que es lo que todos nosotros debemos vivir, vivenciar personalmente y en favor de otros. Es el ejemplo del maestro lo que estamos viendo reflejado en el apóstol Pablo. Fue lo que hizo Jesús. Jesús, que le llamaban rabí, que le llamaban maestro, que tenía toda la autoridad, que pudo alimentar con unos panes y unos peces a esa multitud, que sanó a la distancia, que caminó sobre las aguas. El Rey de Reyes y Señor de Señores se puso una toalla en la cintura, se agachó, se inclinó, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón: ahora haz lo mismo con tu esclavo. Cambia la posición.
¿por qué hoy con el correr de los años se nos hace tan difícil servir a los demás? Como que tenemos un estatus que nos dice, es a mí al que me tienen que servir. Es el ejemplo que nos lleva a la unidad, a que cada uno de nosotros tan diferente, tan particular, formamos un solo cuerpo y todos importantes y todos valiosos. No hay en la iglesia estratificaciones, no hay posiciones privilegiadas, no son unos más importantes que otros, todos somos uno. Y para finalizar, Romanos 12, versículos 4 y 5. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. ¿Cómo aplicamos el ejemplo de la carta a Filemón? Mi esperanza que el Espíritu Santo nos siga mostrando cómo nos relacionamos con otros hermanos en la fe y cuánto vamos entendiendo del propósito del discipulado y cómo participamos nosotros activamente en ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando dejamos de pensar que eso es lo que otros deben hacer y cuando sentimos el verdadero llamado que el Señor nos ha hecho, podemos ver la transformación de la relación entre un esclavo y su amo Filemón como parte de la transformación que debe haber en cada uno de nosotros, cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Señor, te damos gracias. Este mensaje poderoso es para cada uno de nosotros, que en ocasiones nos hemos llenado de razones para sentir que otros nos deben servir y olvidamos que realmente hemos sido llamados a ser siervos tuyos, esclavos tuyos, al servicio de tu cuerpo, de tu iglesia. Gracias, Señor, por el ejemplo dado por el apóstol Pablo en su relación con Onésimo y con Filemón. Y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica también nosotros hoy, en el día a día. Eso lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.